Palabra de músico. En el derivario. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal Luis? Bueno, muy agradecido por este encuentro, por esta charla que vamos a tener. Y bueno, soy de la ciudad de Montevideo, de la capital. Bien, bien, bien. Uno de Montevideo Capital. Nosotros nos gusta de vez en cuando pegarnos ahora musicalmente un viaje para el Uruguay, para conocer, para conocer la música uruguaya y para adentrarnos también en este universo de canciones, en esta cancionística que tiene el Uruguay y Montevideo particularmente, que tiene, a pesar de la cercanía nuestra, diferencias muy grandes con la canción porteña, con la canción argentina, ¿no? Sí, 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 exacto. Sí, yo creo que por ser un país chiquito, Uruguay en sí, ¿no? Al lado de esos dos grandes como Argentina y Uruguay, grandes en cuanto a territorialidad y también en cuanto a población. Y aparte que históricamente consumimos mucha música, venía del Brasil y venía también de la Argentina. Entonces creo que hicimos nuestra propia como antropofagia, ¿no? De agarrar esos elementos que venían de afuera y crear, para diferenciarnos un poco de esos dos monstruos, algo un poquito distinto y un poquito diferente. Entonces sí, es cierto que Uruguay y Montevideo tienen una tradición cancionística como bastante definida y bastante particular, ¿no? Este, que viene, bueno, de diferentes escuelas, ¿no? Por ejemplo, en la guitarra, en cuanto a la canción popular, viene de Abel Carlevaro, que después continuó de alguna manera con Daniel Biglietti y que siguió en cancionistas muy conocidos de la generación del 78, 77, Fernando Cabrera, Leo Maslía, Rubén Olivera, Mauricio Gual. En fin, hay como una tradición de la canción de autor bastante particular acá. Claro, claro. Bueno, acá en Buenos Aires, cuando estudiábamos, yo que cuando era chico estudiaba guitarra y todo, el método de Don Abel Carlevaro era fundacional para tocar la guitarra, ¿no? Y es más, es el día de hoy que a veces escucho veo algunos movimientos, ¿no? En el, en el diapasón de la guitarra y me remite a esos estudios de los libros de Carlevaro, ¿no? Que son inevitables en la Inevitable. tocada. Inevitable porque digo, acá digamos que cayó el maestro Segovia, ¿no? Cuando se vino de España, cayó acá en el Uruguay y el discípulo fue Carlevaro. Entonces a partir de ahí se creó como esa escuela clásica que después Abel Carlevaro creó todo un método particular ¿no? y muy personal en cuanto a la guitarra. Y y bueno, tan personal que diferentes artistas después populares tomaron ese método, caso ¿no? de Daniel Biglietti, que tomó esa cosa clásica, por ejemplo, de Carlevaro, pero también había un músico acá, más del palo popular, que era Tilio Rapat, que fue muy Ujú. influyente también en cancionistas, digamos, ¿no? Populares uruguayos. Sobre todo, digo, que manejaban la guitarra, ¿no? Como instrumento fundamental. Claro, claro, pero eso también, además de esta guitarra, digamos, trae una cuestión que es así como muy, muy fuerte, de lo que es la temática, de lo que es la manera de contar también, ¿no? Que tiene la canción en el Uruguay, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, sí, ciertas temáticas. Lo que pasa es que viste que en la década del 60, por ejemplo, surgieron cantautores tan dispares como un Daniel Biglietti, pero también como un Eduardo Mateo. Claro, Entonces, ¿no? Alguien más vinculado a la canción, entre comillas, por decirlo de alguna manera, protesta, como un Biglietti, bueno, en esa generación que apareció Citarrosa, apareció en Los Olimareños, pero estaba Rada, formando el quinto con Eduardo Mateo, sí. y todo su viaje que iba, ¿no? Por el lado esa de la fusión del candombe con el beat. Entonces ahí como que hubo lenguajes distintos, ¿no? También Claro. apareció Dino, ¿no? Gastón Charlo Dino, que fue el primero que mezcló la milonga con el rock, ¿no? Con esa canción fundacional, Milonga de pelo largo, ¿no? Que es una de las canciones importantes aquí en el Uruguay. Entonces hay lenguajes y hay
¿no? Maneras de ver la música diferentes, de acuerdo al artista y al género también. Claro, bueno, y en esas aguas abrevaste y creciste, ¿no? Bueno, en algún punto, claro, sí, sí, en algún Porque punto bueno, sí. la radio, los discos que se escuchan, ¿no? Las músicas que uno va escuchando en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Digo, yo soy del año 75, o sea, nací en 1975, y en el año 83, 84, por ahí, se escuchaba, bueno, mucha música que venía por ejemplo, de la Nueva Trova, ¿no? Era una enorme influencia toda la música esa cubana que cayó acá, de este lado del Río de la Plata. Y por el otro lado, bueno, se escuchaba, sí, Citarrosa, Los Olimareños, toda la rama folclórica de la música. Y también la llamada generación del 77 o 78, con esos nombres que te había mencionado. Y también Beatles, yo qué sé, ¿no? Música anglosajona también sonaba. Claro, claro, ¿no? Digo, y el rap, el Fatoruso, toda esta Bueno, fusión, toda esta cosa fuerte que entra en las generaciones de quienes nacieron en los 70, en los 80, que bueno, juegan a dos aguas entre las músicas tradicionales sí, y todos los lenguajes modernos del rock, ¿no? por supuesto. Me estaba olvidando, sí, sí, por supuesto que se escuchaba Rada, Mateo, Jaime Ross, sin duda. Claro, y en eso, digo, estábamos como encuadrando tu generación como para entrar en esa escucha, vos algún día decidiste que querías hacer canciones, ¿no? Sí, de manera completamente, como un juego, ¿no? Completamente lúdica, porque yo en realidad empecé a tocar la guitarra porque mis dos mejores amigos del liceo, decidieron que querían, empezar a tocar guitarra con un profesor y de alguna manera para no quedarme afuera de ese círculo fue que le insistí a mi madre como para tomar clases con una profesora de barrio que me enseñó las primeras zambas argentinas. Entonces, claro, ese fue de alguna manera el inicio. Pero eso que comenzó, digamos, de manera tan lúdica, bueno, de a poquito y sin pretenderlo y sin saberlo, se fue transformando en algo más serio y bueno, y la necesidad de decir cosas y de transmitir emociones, sensaciones a través de la música. Todo lo que me costaba, de otra manera, exteriorizar, lo hacía a través de la música. Entonces fue medio catártico, medio lúdico, pero después se transformó en las cosas más importantes, ¿no? Claro, la palabra que cuesta decir parecía más fácil cantada, ¿no? Totalmente. Totalmente, y aparte en algunos casos vi que el efecto era mucho mejor. Este, claro, sintetizar, ¿no? Todo un discurso de una hora en 3 minutos y con música, por Claro. otra parte, es como que uno vio que el resultado o lo que quería decir llegaba de manera más directa y más efectiva. Claro, esto de poder pensar y de cerrar el discurso y de poder llevarlo y cerrarlo y pulirlo, ¿no? Hay Exacto. todo un trabajo muy, muy fino en la cancionística, ¿no? Que es esto de primero la inspiración, pero después tiene que entrar en un montón de limitaciones propias del ritmo, la melodía y todas esas cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Ritmo, melodía, ¿no? El texto, la lírica, por dónde va. Bueno, es un poco eso, pero bueno, en alguna manera como que me empezaba a salir naturalmente eso de poder expresarme con el instrumento y con lo que tenía para decir, ¿no? Como te decía, sin buscarlo, lo fui encontrando, digamos, ¿no? De a poquito fui hallando como ese lugar que me hacía sentir bien, ¿no? Si bien yo, por ejemplo, empecé la carrera de humanidades y de antropología y la cursé toda, paralelamente estaba la música al lado y sin saberlo digamos que eso iba a pesar más, ¿no? con los estudios o con otras formas del quehacer cotidiano o del quehacer en mi vida, digamos. La música se transformó como en el eje fundamental. Entonces, nada,
Empecé por ahí. Claro, y en algún momento decidiste que este era el lado en el que te quedabas o alternás las profesiones de alguna forma. No, no, en realidad decidí absolutamente por la música. Bien, Me ganó de mano, sí, sí, totalmente. bien, bien. Hacemos un cortecito, escuchamos y seguimos con la nota. Pasó el primer tema del otro disco que encontré una batería sonando ahí, sí, y acá siempre hay como un inicio Sí, podríamos decir, entrador hacia tomarnos, invitarnos, ¿no? De otra manera. exacto, sí, sí, sí. Mirá, los dos proyectos y los dos discos, la sonoridad fue completamente buscada a priori. El disco anterior que tú mencionás es el disco Herencia, Herencia. ahí va, y es del año 2015, y es un disco de alguna manera en el cual yo me había propuesto un sonido, si se quiere, más Beatle, ¿no? Ah, digamos, en cuanto a batería, bajo, guitarra eléctrica, bueno. eh, y yo quería salir de un sonido con el cual había transitado anteriormente, que era un disco a dúo con el que fue mi mentor musical, que fue Rubén Olivera, ¿no? Uno de esos nombres que te había Uno, comentado. uno de los fuertes, ¿no? De la canción uruguaya, indudablemente. Exacto, Sí. exacto. Él fue como mi mentor y mi maestro musical y con él pudimos grabar el Curopa Olivera, que es un disco grabado en vivo en la Sala Citarrosa, pero es un disco mucho más cercano a la canción de autor, mucho más maderoso en cuanto a textura, y yo se lo quería cambiar en Herencia y quería acercarme a esas escuchas que yo había tenido, yo qué sé, más anglosajonas, ¿no? Ujú. Entonces me propuse desde la canción de autor, siempre partiendo desde la postura del cancionista, hacer ese sonido. Este, en el universo pasa completamente lo contrario. Perdón, en el disco El Lugar, este último, pasa En este lugar, absolutamente sí. todo lo opuesto. Aquí, en algún punto, lo que sí quería era que la banda funcionara, valga la redundancia, en función del cantautor, ¿no? Y no al revés, Mm. no que la banda aplastara al cancionista, que fue lo que me parece que en algún punto sucedió con el disco Herencia. Hay mucho sonido de guitarra eléctrica muy fuertes y se perdió, por ejemplo, cierto trabajo que yo hacía en la guitarra española o en la guitarra criolla, ciertas cosas que son más sutiles, ¿no? Como que la banda pasó de alguna manera por arriba. Ojo, que eso fue buscado, pero después con el Sí. tiempo uno se va dando cuenta donde encuentra determinadas pros y determinados contras. En el disco Lugar, bueno, yo creo que predominan sí mucho más las sutilezas. Hay arreglos que están más pensados en función de, de lo que quiero decir y en función también del trabajo que yo hago en la guitarra criolla. Entonces está todo armadito para potenciar el laburo, digamos, del cantautor o del cancionista. Claro, claro, de que también hace juego de alguna manera y ensambla maravillosamente bien con una poética que también está muy, muy en línea con esa sonoridad, ¿no? Sí, sí, creo que sí, creo que ahí va, lo que dice, digamos, lo que voy diciendo en las letras, como bien decís, El cómo, ¿no? Sobre todo, el cómo, claro, la búsqueda de la palabra, ¿no? exacto, exacto, exacto. Como que engarza muy bien con esos arreglos, hasta en un punto un tanto barrocos, ¿no? Porque hay trabajos de cuerda, ¿no? Y de todas maneras las cuerdas no están tratadas, viste que a veces que canciones que meten cuerdas, parecería como que, bueno, vienen a endulzar todo y No, a no, no, no. Sí, sí. claro, No, como a crear un no. clima medio Walt Disney. Y acá creo que está pensado más, ¿no? Hay ciertos temas que tienen un pie en lo pop también ahí, pero creo Sí, que como que está pensadito para que potencie a la canción, digamos. sí, 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 sí. No, no, no está. Vos me decías Walt Disney y yo pensaba el disco Boleros de Luis Miguel, ¿no? Eh, Claro, que está repleto de cuerdas que exacto, en realidad ponen esto, ponen azúcar y volumen, ¿no? Ponen exactamente, azúcar y volumen. Sí, sí, exacto, sí, sí. exacto. Y, Este,
Y lo que Ahí ocurre acá es que a veces hay que prestarles como mucha atención, porque a veces la cuerda aparece, pero, pero si volvés un poquito para atrás, había aparecido antes de que te dieras cuenta. totalmente, totalmente. Hay Ah, un trabajo minucioso, una sí, sutileza muy grande, sí, realmente. Sinceramente es admirable, me pareció maravilloso claro. en Eso, este eso, trabajo. eso quiero aclarar que no, al menos el laburo del arreglo de cuerdas, no es mérito mío, sino que es mérito de Diego Hansen, que es un productor uruguayo, un gran músico uruguayo, que mezcla mucho candombe con lo experimental y que tiene una pata también en el rock, etcétera, que fue el que creó, digamos, fue el productor del disco y el que creó Mm. cada uno de los arreglos de cuerda. Y bueno, a él le estoy enteramente agradecido porque yo funcionaría como Rada, tararearía, o sea, el sonido para que alguien lo replique. Nunca podría escribir los arreglos. Pero está dentro, ¿no? Porque esta felicidad de alguna forma tuya con esto que se logra, tiene que ver con que el productor te entendió. Sí, claro, por supuesto. Hubo, 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 hubo como encuentros de boxeo entre ambos, o de pugilísticos, porque el laburo con un productor, bueno, no siempre es color de rosas y a veces hay momentos tensos en donde uno quiere que prime una idea por sobre otra ¿no? Entonces es un tire de cuerda por un lado para el otro, pero bueno, hay que lograr llegar a un centro y al final funcionamos muy bien, ¿no? O sea, hubo momentos de tensión, como ocurre cuando uno intenta llevar la canción para un lado, para otro, etcétera. Pero creo que logramos un buen consenso ahí y ¿no? Y nos bajamos del caballo, tanto Diego como yo, y logramos como que la cosa fructificara y que quedamos muy contentos los dos con el resultado, ¿no? Claro, claro, porque además hay todo, digamos, hay todo un atrás de esto, ¿no? Que vos decís, bueno, haces un disco, lo presentás todo, empezás a trabajar canciones, empezás a hacerlas, digo, en la distancia que suele haber a veces entre un disco y otro, que que cuando lo estás llevando y lo llevas al estudio y lo querés sacar, necesitas que sea la gloria para vos, ¿no? De alguna forma. Claro, es que todas esas cosas que uno tiene en la cabeza, que se imagina cómo, ¿no? O que aspira a qué sonido puede llegar a ser. Bueno, Diego tuvo esa, esa maravillosa genialidad bueno, de agarrar esas ideas locas que yo podría tener en la cabeza y bajarlas a tierra. Mira, esto es así. Vamos a escribir arreglos de cuerda, acá van a aparecer arreglos de cuerda, acá de repente voy a meter un cavaquinho, ¿no? Que nunca, en realidad, yo tenía pensado el sonido de un cavaquinho en alguno de estos temas. Y sin embargo, Diego, que funcionó también como multiinstrumentista, los colocó y quedaron muy sutiles y realmente muy buenos, ¿no? Entonces yo aprendí mucho, la verdad, del laburo con Diego Hansen. Fue como volví a la escuela en cierto sentido con cosas nuevas, ¿no? Porque yo laburo de producción no hago. Y laburar con un productor al lado tan cercano, tuvimos mucho tiempo porque se trabajó en pandemia y bueno, en fin, creo que le dedicamos muchísimo tiempo al disco y el resultado que nosotros quedamos muy contentos. Bien, y si bien estás, como decimos, del otro lado del charco y el buquebús nos cuesta mucho ahora últimamente por las restricciones y todas estas cosas, y además por los valores de los pasajes, eh, igualmente estamos cerca para poder escucharnos, digo, ¿no? Ya no tenemos que ir a una disquería del Uruguay o pedirle a alguien que venía del Uruguay que nos traiga tal disco o tal otro. Pero, ¿cómo hacemos, cómo te pueden ubicar para poder escuchar todo este disco y poder, como siempre recomiendo, hay que hacer cuando uno conoce a un músico por primera vez, con el tiempo hay que ir haciéndole la retrospectiva, ¿no? Ir escuchando hacia atrás para poder entender a veces un poco
o para descubrir otras cosas también, ¿no? Claro, por supuesto, ¿Cómo por te supuesto. escuchamos acá en Buenos Aires? Y bueno, en realidad este último disco, que es el único, o sea, este último disco salió únicamente a través de las plataformas digitales, ¿no? Spotify, de que la más conocida, Deezer, Amazon, pero Spotify ponen Curopa y ahí encuentran, digamos, los cuatro discos, ¿no? Ujú. Todos los demás habían salido en formato físico, ¿no? Este es el único que salió en plataforma digital, porque el sello de alguna manera lo planteó de esa manera. Yo he sacado los discos a través del sello Bizarro, y evidentemente que hoy en día el disco físico prácticamente no se vende, está muy en desuso. Yo lo extraño realmente porque yo soy el formato que quiero tener el libro con las letras y, ¿no? Pero bueno, quizás se puede hacer alguna tiradita corta como para llevar Sí, sí. a espectáculos, etcétera. Pero en principio está todo en Spotify. Bien, yo en mis pocos viajes para Montevideo, digamos, la obsesión son las disquerías y traer los discos, ¿no? Este es el conocer, el Claro. encontrarse con disqueros que te recomienden y esas cosas, ¿no? Que Exacto. es, Aparte, sí, sí, aparte estás hablando de algo que conozco porque yo trabajé durante muchos años, años atrás, en una disquería que está dedicada solo a la música uruguaya, que es Ayui, que es un sello fundado en el año 1971, que justamente es de los pocos sellos que tiene un catálogo permanente. O sea, no pasa como en otras disquerías sacan un disco y a los 10 años desapareció. Esa disquería de alguna manera preserva ¿no? un catálogo este, digamos, muy importante de la música uruguaya. Y yo laburé muchos años en Ayui Discos. así que, y contanos un poco, tuviste oportunidad en estos tiempos que estamos corriendo, que es medio difícil el vivo y todo, que los teatros se abren, se cierran, los aforos y todas estas cosas? ¿Has podido hacer alguna presentación en estos tiempos de este nuevo material? O No, no, no. A ver, estos temas yo los venía cantando hace un tiempo atrás. O sea, a guitarra? claro, exacto, a guitarra y también en formato trío, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la mayoría de estos temas compuestos antes de la pandemia y en algunos espectáculos los toqué, digamos, ¿no? Quizás la canción El Lugar, que es la que abre el disco, fue la única que surgió en el momento pandémico, digamos. Pero no tuve oportunidad de presentar el disco oficialmente, porque el disco salió hace 40 días, una cosa así, nada más. Y, y durante la pandemia hice algunas 2 o 3 presentaciones por streaming me siento como sapo de otro pozo, no me puedo acostumbrar a tocar frente a la nada, A en nadie. cierto sentido, pero sí reconozco que fue una manera como de unirnos un poquitito bueno, con el público que quería escuchar las canciones y se sentía al menos el afecto en esas palmitas virtuales y en esas caritas de aliento también virtuales se sentía esa necesidad de la gente de escuchar música, de estar en contacto de alguna manera. La idea sí es poder presentar el disco, obviamente. Ya acá en el Uruguay la cosa se está abriendo, ya están, ¿no? Todos los espectáculos que se habían trancado ya están otra vez en cartel. Obviamente que con un aforo Sí. y con el discutido pase verde, ¿no? Del cual yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, hay algunas salas que piden un pase verde, o sea, piden como, Ujú. si estás vacunado podés entrar, si no estás vacunado no entras. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, es la Mira, acá realidad. estamos con aforos más limitados que los que están teniendo ustedes allá, Ah, pero sin pase. claro. Me parece que es algo lógico, tiene que ser así, no se puede discriminar tipo de esa manera. A mí, yo al menos no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, acá tenemos el aforo sobre Además hay como 30. un contralor, hay una cosa de policía en el dueño del local, de alguna forma,
que es exacto. como que cambia el rol, porque no sé, yo voy a ciertas donde suelo ir a escuchar música, donde me conocen, donde... Y vos entrás y ves que tanto con vos como con gente que aparece a lo mejor por primera vez, hay una cosa como de amabilidad, de conversación, de acompañarte a la mesa, hay como, como otro clima, y bueno, de alguna manera si no te ponen de cana y viste que decís, bueno, a Totalmente. ver, mostrame, a ver, DNI, pase verde, es To- medio, es Es medio como así, cambiar sí. roles, ¿no? Como poner a la gente en otro rol. Totalmente. Aparte el Estado, el gobierno, digo, no puede dejar que sean los dueños de los boliches y todo lo más los que decidan eso. Eso me parece paupérrimo. O se decreta, no sé, una ley que sea No general. salgas a la calle, claro. Claro, tipo, pero no le digas al tipo del boliche y que cada boliche decida si este tipo entra o no. No, 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 me no, parece. no, no. También quedás vos con el, te fui a escuchar y no pude entrar porque no había llevado mi certificado, ¿no? Y te terminás haciendo cargo vos como músico de eso que Exacto, pasó también, ¿no? exacto. Sí, sí. Pero, en fin, la idea es poder presentarlo. Sí, voy a tener quizás hasta fin de año algunos toques en un formato reducido, en formato trío, con trabajo, guitarra española y guitarra eléctrica, formato como más acústico. Y lo más probable es que quede para el año que viene la presentación del disco, porque no hay lugares ya en las salas. Todos los shows que habían quedado trancados volvieron en cartel ¿no? Y hasta fin de año está todo como tapizado, ¿no? De shows. Sí, 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 sí. Aquí lo que estamos viendo es que está arrancando y, y, y hay lugares que todavía no arrancaron, ¿no? Claro, Ese es claro, el tema. Ese es el exacto. tema como más serio. Y bueno, y ver cómo va. Yo empecé a volver, habíamos salido hasta mayo por ahí, Ujú. y ahora es como que, bueno, el sábado volví, el sábado pasado volví a escuchar, y qué sé yo, nada, y esa cosa como que te pone en otro lugar, te da una felicidad, como una felicidad que uno extrañaba, ¿no? Por Como esa cosa supuesto, por de, supuesto, de, por de supuesto. Digo, aparte, recuperarte de una esencia, ¿no? claro, claro, claro. Es que la música es eso, ¿no? Es energía, digamos. Energía que uno la vive presencialmente, ¿no? Y energía que va de arriba del escenario, que baja y que se nutre, ¿no? De ambos Sí, lugares. sí, sí. Y Sí, sin eso, está complicado. claro, eso más para ustedes, digo, bueno, que uno ensaya y estudia de cara a la pared de alguna manera y alterna con de cara a otra cara, y esto es que llevar mucho tiempo estar tocando de cara a la pared, ¿no? Esto es el... Ah, totalmente. Sí, sí. O sin tocar, ¿no? Yo realmente este, no toqué nada, por decirlo, ¿no? Lo dediqué así a pulir el disco, ¿no? Todos los arreglos, todos surgieron en este momento y mis energías como que fueron para ese lado, tratar de terminar el disco y bueno, que estaba para salir en el 2020 y que salió en el 2021, por otra parte. Todo se atrasó. Sí, sí, y bueno, algún plan, así te vamos diciendo, algún plan de pasar por acá en el 22, está en tu Y bueno, venir por estos pagos a tocar, ¿sí? es la idea, sí, es la idea. La verdad que con los otros tres discos, si te soy sinceramente, jamás me moví como para... Siempre me quedé en un circuito, digamos, montevideano y del interior del país. Siempre me gustó tenía esa necesidad de ampliar musicalmente el horizonte y poder llegar a Buenos Aires, a la Argentina, con las canciones, pero nunca fui muy lerdo en ese sentido, nunca me moví como para poder hacer que eso se concretara, ¿no? Es más, la única vez que yo toco en Buenos Aires fue en el 2019, en la Feria Internacional del Libro, a raíz de un libro que se publicó sobre Mario Benedetti, y como yo había musicalizado unos poemas de Benedetti, fue que fui a tocar perdón, a la Feria del Libro. Pero es la única vez que crucé el charco para cantar las canciones. Y me encantaría, realmente me encantaría. Así que bueno, hacemos toda la fuerza en el 22 para tenerte acá en estos pagos. A los que vienen vuelven porque dicen que los tratamos bien. Tenemos algunos amigos de allá que conocemos y queremos mucho también. Así que bueno,
te esperamos por acá en el 22. Mientras tanto, seguimos haciendo sonar tu música aquí en el programa. Bueno, y te agradecemos muchísimo que hayas, al menos virtualmente, cruzado el charco y compartido con nosotros tus canciones. No, por favor, una alegría tremenda este contacto, agradecerte a ti y a Luis, bueno, a Hernán en los controles, y a toda la audiencia por esta posibilidad, bueno, de que mi música, ¿no? Pueda sonar del otro lado del Río de la Plata. Y un agradecimiento también no quiero dejar de nombrarlo, a Hernán Rodrigo Contento, que de alguna manera estableció este contacto para que la comunicación pudiera salir de esta manera tan linda y tan amena. Así que agradecido de corazón. Palabra de músico. En el derivario.